Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La misión de nuestra exploración de hoy es dar una visión general, pues muy clara y profunda, de unos materiales que me parecieron fascinantes. Sí, la verdad es que es un texto con muchísimo peso. Totalmente. Hoy nos vamos a centrar en fragmentos de un libro que salió hace muy poco, apenas en marzo de 2026. Se titula Esperando contra toda esperanza. Ajá, del autor J.J. Vargas. Exacto, editado por Johanna Suárez Tello y publicado allá en San Luis Potosí, en México. Y bueno, el objetivo principal de esta sesión es desglosar un concepto central que el autor maneja a lo largo del texto, que es el asedio espiritual. Un término fuerte, ¿no? Muy fuerte. Queremos extraer las herramientas prácticas, digamos, esas reflexiones profundas que el autor ofrece para cualquiera que esté atravesando una etapa de crisis o de estancamiento. Así que, vamos a desempacar esto, porque este texto no es el típico manual teológico o de autoayuda escrito desde la comodidad de una oficina. Para nada. Viene directamente desde el desierto mismo, es una experiencia vivida. Y creo que ahí radica su mayor valor. Lo fascinante aquí es precisamente el contexto del autor. Estamos hablando de alguien con 20 años de experiencia en la educación escolar. ¡Wow! 2 décadas. Así es. E incluso pasó 2 años enteros capacitando docentes por todo el estado de Michoacán. Es decir, una persona activa, con vocación, aportando a la sociedad. Y de repente, pierde su empleo. De la noche a la mañana. Literalmente. Y enfrentó una crisis que no duró un par de semanas, sino que se extendió por 2 largos años. Es a partir de ese desierto, como bien decías, que él utiliza esta metáfora militar, el asedio, para describir cómo se viven las crisis personales modernas. Fíjate que esa palabra asedio me dejó pensando un buen rato. Porque militarmente hablando, y el libro hace referencia al asedio bíblico a Samaria en el segundo libro de los Reyes, un asedio no es un ataque frontal. No, no es una explosión rápida. Exacto. No buscan destruir la ciudad de un solo golpe. Lo que hacen es rodearla, cortar todos los suministros y básicamente asfixiarla lentamente hasta que la ciudad se rinda desde adentro. Es una tortura a fuego lento. Y si conectamos esto con el panorama general de las crisis personales, vemos que un asedio espiritual funciona exactamente igual. Es una presión sostenida desde muchísimos frentes a la vez. Exacto. Tienes las cuentas bancarias que bajan día con día, aparece el insomnio, las relaciones en casa se vuelven súper tensas, y además, para quienes tienen fe, se suma este silencio abrumador de Dios. Es como si te cortaran el oxígeno poco a poco. Totalmente. Pero el texto es muy firme en aclarar lo que esto no es. Un asedio de este tipo no es un castigo divino. No es evidencia de que te abandonaron, ni es una sentencia permanente. Qué alivio escuchar eso, porque la culpa es lo primerito que llega, ¿verdad? Sí, uno siempre piensa en que se equivocó. Y ahí es donde me brincó un detalle súper memorable del libro. El autor cita al ex-CEO de Nokia. Ah, sí, la paradoja de Nokia. Esa misma. La cita dice, hicimos todo bien y al final perdimos. Es una frase brutal. Brutal, sí, porque plantea una reflexión enorme para quien nos escucha. ¿Cuántas veces en la vida uno hace todo bien? Trabajas duro, eres responsable, tienes fe, y de todos modos el mundo sigue adelante y te deja atrás. Y el autor confiesa haber sentido exactamente eso. Él había educado, había capacitado, había hecho su labor. Y de pronto se vio sin nada. Es que perder el empleo, como él lo desglosa, detona algo muchísimo más profundo que una simple crisis financiera. Sí, entra en lo que llama la crisis invisible. Exactamente. Me emociona mucho cómo divide esto, porque a veces la gente solo ve las pérdidas visibles. Como, bueno, ya no tienes ingresos o perdiste la rutina de ir a la oficina. Pero las pérdidas invisibles son las que de verdad te rompen. Son las más peligrosas, sí. Hablamos de la pérdida de la identidad, del propósito, de la narrativa que uno se cuenta sobre sí mismo. Sí, porque la cultura actual, y esto lo vemos en todos lados, teje la identidad alrededor de la profesión. O sea, desde niños nos enseñan a decir soy ingeniero, soy maestra. El verbo ser, pegado al trabajo. Así es. Y cuando eso desaparece, queda un vacío existencial tremendo. El texto enfatiza muchísimo que el valor de una persona no está en su nómina. Y para entender ese desgaste, el autor detalla 4 caras del asedio, 4 frentes de batalla simultáneos. A ver, repasémoslos porque son clave.
El primero es el financiero, obviamente. Esa escasez que te vacía la cuenta y de paso te vacía la esperanza cada quincena. Luego, tienes el frente emocional. Es toda esa ansiedad, la vergüenza, ese enojo reprimido que la persona va guardando porque se supone que debe ser fuerte. Ajá, y eso nos llega al tercer frente, el relacional, porque ese enojo reprimido siempre explota en casa. Sí, las tensiones matrimoniales, el aislamiento social, uno se aleja porque le da vergüenza su situación. Totalmente. Y el cuarto frente es el espiritual. Es enfrentarse a las dudas sobre la fe, a ese silencio de Dios que mencionabas antes. Y lo interesante es que, aunque suena devastador, el autor dice que resistir estos 4 frentes a la vez demuestra la inmensa fortaleza de la persona. Es un cambio de perspectiva hermoso. Y el libro incluye testimonios reales para ilustrar esto. Por ejemplo, la historia de Rogarto, un hombre de 47 años. Sí, la recuerdo. Él cuenta que encontró paz solo después de orar, sin ninguna religiosidad, o sea, desde la honestidad más cruda tras perder su empleo. También está el caso de Marcela, una diseñadora de 35 años. Su asedio principal fue el de la identidad. Ella tuvo que aprender que su valor no venía de los diseños que producía. Qué difícil separar eso. Muchísimo. Y luego está Daniel, el ingeniero de 52 años, que ilustra perfecto el frente relacional. Él estuvo a punto de divorciarse por la tensión de la crisis. Sí, pero decidieron cambiar la estrategia, ¿no? Exacto. Decidieron pelear contra el problema, juntos, y no el uno contra el otro. ¡Wow! Es que ver todo esto plasmado en el libro ayuda mucho a trazar el mapa del proceso interno, porque el autor describe 5 etapas de este asedio, y yo, leyéndolo, no pude evitar compararlas con las etapas del duelo. Tienen una similitud innegable. La primera etapa es el impacto inicial. Ese shock, la incredulidad total. Ajá. Luego viene la segunda, que es la búsqueda frenética. Mandar currículums a todas partes, rezar con una intensidad casi desesperada. Es como una energía falsa, impulsada por el puro pánico. Pero luego las semanas pasan y llega la tercera etapa, el desgaste silencioso. Ahí es donde aparece ese cansancio del alma que mencionan los testimonios. Y ese cansancio te empuja a la cuarta etapa, la crisis de fe, donde esos pequeños susurros de duda ya se vuelven gritos. El autor lo pone con una frase muy dura. ¿Para qué he de esperar más? Es el punto más oscuro. Pero si se logra atravesar, se llega a la quinta etapa, que es la rendición. Y hay que aclarar esto, porque rendirse suena a perder. Claro, en nuestra cultura rendirse es de cobardes, pero el texto hace una diferencia vital. Aquí la rendición es soltar el control de lo que nunca pudiste controlar de todos modos. No es una derrota, es aceptación. Me encanta esa postura de honestidad radical con el sufrimiento. El libro usa unos paralelos bíblicos muy interesantes para explicar esto, como la historia de Job. Sí, Job perdió todo en cuestión de días, y cuando pedía respuestas, Dios no le dio explicaciones, no le dio una lista de razones, le dio su presencia. Exacto, presencia, no explicaciones. Y también se menciona el Salmo 23, ese versículo 4 tan famoso. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ese mero. El texto resalta que la promesa ahí no es sacarte del valle inmediatamente, como por arte de magia. La promesa es que Dios estará contigo en el valle. Y eso subraya una de las frases más potentes de todo el libro. Dice, la espera es el taller donde Dios forja el carácter necesario para sostener la bendición sin romperse. ¡Wow! Para sostener la bendición sin romperse. Es decir, que el silencio de Dios en esos momentos también es un lenguaje, un proceso de formación. Así es, no es abandono, es preparación. Bueno, todo esto es profundamente reflexivo, pero me pongo en los zapatos de alguien que nos escucha y que está en medio del asedio. Y pienso, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué hago hoy? Pasar de la teoría a la acción es fundamental, y el libro no te deja solo con la filosofía. Da herramientas de diagnóstico y supervivencia muy concretas. A ver, empecemos con las señales de alerta. El autor enumera 5 señales claras de que alguien está bajo un asedio grave. La primera es la pérdida de motivación. Cuando ya nada te importa. Exacto. La segunda es el aislamiento, alejarte de todos. La tercera es la irritabilidad, saltar por cualquier cosa. Y la cuarta es ese enojo silencioso con Dios o con la vida, un resentimiento que te va comiendo por dentro.
Y la quinta, y aquí el texto hace una pausa muy responsable, son los pensamientos de inutilidad. Sí, sentir es que no vales nada o que estorbas. Si hay pensamientos de inutilidad severos, el autor da una directriz crucial. Buscar ayuda profesional de salud mental no contradice la fe, la complementa. Me parece fabuloso que se diga eso con tanta claridad. Ir a terapia no es falta de fe. Para nada. Es usar las herramientas que existen. Y hablando de herramientas, el libro propone 2 ejercicios prácticos que me encantaron. Yo misma quiero hacerlos. Son muy reveladores. El primero es el diagnóstico espiritual. Es súper sencillo. Tienes que calificar del 1 al 10 tu estado actual en 4 áreas: la espiritual, la emocional, la relacional y la práctica o financiera. Lo importante es hacerlo sin juzgarse, ¿verdad? Exacto. Solo como un punto de partida. Si tienes un 2 en lo financiero, es un 2. Es ver la realidad de frente, sin adornos. Y el segundo ejercicio complementa muy bien a este. El mapa de mi asedio actual. Ah, ese es buenísimo. Muy visual. Agarras una hoja, dibujas un círculo en el medio y pones tu nombre. Luego, dibujas flechas apuntando hacia ti, que representan todas esas presiones que te asedian. Las deudas, los problemas de pareja, la falta de trabajo. Todo. Y luego viene lo bueno. Identificas cuáles de esas flechas puedes controlar y cuáles no. Para las que no puedes controlar, escribes literalmente ahí en el papel: esto lo entrego. Qué acto de liberación tan necesario. Y para las que sí puedes controlar, eliges tomar una sola pequeña acción el día de hoy, basado en esa idea de Mateo 6, de no afanarse por el mañana, solo lo de hoy. Es una forma de desarmar la ansiedad. Y mientras haces esto, el autor te recuerda algo vital. Hay 4 cosas que el asedio jamás te puede quitar. Eso es como un ancla. Totalmente. Lo primero que no te puede quitar es tu identidad. Tú sigues siendo tú, con tu valor completo. Lo segundo es tu historia previa de fe, las batallas que ya ganaste antes. Nadie te puede borrar lo que ya viviste y superaste. Es que esa es la misión del libro. Pues creo que hemos destilado la pura esencia de este concepto. Si me tocara resumir lo que vimos hoy, el mensaje principal para quien nos acompaña es que el asedio es una temporada, no es una sentencia. Es transitorio. Exacto. Que el silencio no significa ausencia, y sobre todo, que el valor de una persona trasciende por completo cualquier situación laboral o cualquier crisis que esté pasando hoy. Estoy seguro de que este mensaje le va a dar un respiro a más de uno. Y bueno, antes de despedirnos, quiero compartir algo. Esto plantea una pregunta importante, que surge de un detalle muy sutil del texto. A ver, cuéntanos. Volviendo a la historia del asedio de Samaria, el autor menciona, casi de pasada, quiénes fueron los que descubrieron que el asedio había terminado y trajeron la salvación a la ciudad. No fueron los soldados más valientes ni los reyes, fueron 4 leprosos. 4 marginados. Exacto, 4 personas que el mundo había descartado. El autor señala que Dios usa lo que el mundo descarta para traer la solución que nadie imaginaba. ¡Wow! Y eso nos deja con una reflexión final para quien nos escucha hoy. ¿Qué pasaría si esa misma vulnerabilidad, esa lepra metafórica, ese aspecto de tu vida que hoy parece ser tu mayor debilidad o tu pérdida más grande en medio del asedio, es exactamente el vehículo inesperado que traerá la solución? ¡Qué pensamiento tan provocativo! ¿Qué tal si es justo eso lo que abrirá las puertas que hoy parecen cerradas con candado de bronce? Es una forma increíble de cerrar esta inmersión. Muchísimas gracias por este análisis tan profundo y gracias a quienes nos acompañaron en esta exploración. Hasta la próxima.